El año es 1934, San Antonio, Texas. La comunidad hispana vive entre dos mundos, las tradiciones ancestrales mexicanas y la realidad de una nueva tierra. Es el 1 de noviembre, víspera del Día de los Muertos, cuando las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos se vuelven más delgadas. En el barrio del West Side, donde las casas de adobe se mezclan con construcciones más modernas, la familia García ha guardado un secreto durante generaciones. Un secreto que susurran solo en español, cuando creen que nadie más puede entender. Hace exactamente 200 años, en 1734, algo terrible sucedió en México que marcó para siempre el destino de esta familia. Una maldición que viaja a través del tiempo, siguiendo la línea de sangre García como una sombra implacable. Los ancianos del barrio hablan en voz baja sobre esta familia. Como cada generación pierde a alguien exactamente el 2 de noviembre, siempre el Día de los Muertos. Siempre de manera inexplicable. Dolores García, de 67 años, es la matriarca actual. Ella sabe lo que viene, lo ha visto 8 veces antes, y ahora en 1934, la novena generación está por enfrentar su destino. San Antonio, Texas, octubre de 1934. La familia García había llegado a San Antonio 3 generaciones atrás, huyendo de la Revolución Mexicana. Como muchas familias mexicanas, se establecieron en el West Side, donde el español se escuchaba en cada esquina y las tradiciones permanecían vivas como raíces profundas en tierra extranjera. Dolores García, la matriarca de 67 años, vivía en una modesta casa de adobe en la calle Guadalupe, rodeada de sus hijos y nietos. Era una mujer pequeña pero imponente, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo tradicional, y ojos negros que parecían guardar secretos de siglos. Todos en el barrio la respetaban. Era partera, curandera, y la guardiana de las historias familiares que nadie más se atrevía a contar. Su hijo mayor, Roberto García, de 45 años, trabajaba como carpintero en el centro de la ciudad. Era un hombre callado, de manos grandes y curtidas por el trabajo, que cada noche regresaba a casa oliendo a madera y sudor. Roberto había aprendido inglés para sobrevivir en el trabajo, pero en casa solo hablaba español. Estaba casado con Carmen, una mujer dulce y devota, que pasaba sus días cocinando para la familia extendida y cuidando de los más pequeños. El matrimonio tenía 3 hijos: María, de 23 años, una joven inteligente que trabajaba como costurera en una fábrica textil; José, de 20 años, que soñaba con estudiar en la universidad y romper las barreras que la sociedad ponía a los mexicano-americanos; y Ana, la menor, de apenas 16 años, con ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba la casa entera. La vida de los García transcurría con la normalidad de cualquier familia trabajadora. Las mañanas comenzaban con el aroma del café de olla que Carmen preparaba antes del amanecer. Roberto se levantaba cuando aún era oscuro, desayunaba tortillas calientes con frijoles y se despedía de su esposa con un beso en la frente antes de caminar las 12 cuadras hasta la parada del tranvía. Los domingos, toda la familia se reunía para la misa en la iglesia de San Fernando, donde el padre Martínez daba sermones bilingües para acomodar a toda la comunidad. Después de misa, regresaban a casa para el almuerzo dominical: pozole rojo, tamales hechos por las manos expertas de Dolores, y dulces tradicionales que las mujeres preparaban en conjunto mientras los hombres hablaban de trabajo y política en el patio. Las tardes de octubre transcurrían apacibles. Ana ayudaba a su abuela a regar las plantas de hierbabuena, romero y ruda, que crecían en macetas de barro alrededor de la casa. María cosía mientras escuchaba música mexicana en la radio, soñando con el vestido blanco que usaría cuando se casara con su novio, Fernando, el próximo año. José estudiaba inglés y matemáticas bajo la luz amarillenta de la única lámpara eléctrica de la casa, determinado a conseguir una beca para la universidad. Pero había detalles que rompían esta normalidad aparente, detalles que solo los miembros más observadores de la familia notaban. Dolores tenía pesadillas cada noche durante el mes de octubre. Carmen la escuchaba murmurar en sueños palabras que no lograba entender, como si hablara con alguien que no estaba allí.
Algunas madrugadas, la anciana se levantaba y caminaba hasta el pequeño altar familiar en la sala, donde encendía veladoras y susurraba oraciones que sonaban más como súplicas desesperadas que como rezos tradicionales. Roberto había comenzado a llegar tarde del trabajo. Cuando Carmen le preguntaba por qué, él simplemente decía que había tomado un camino más largo para evitar pasar por el cementerio de San Fernando. No me gusta ese lugar durante octubre, murmuraba con una sombra extraña cruzando su rostro. María había empezado a tener sueños extraños, donde veía a una mujer vestida de negro que la llamaba por su nombre desde muy lejos. En estos sueños, siempre era 2 de noviembre, y la mujer le extendía una mano pálida mientras susurraba: «Es tu turno, mija. Ya es hora de venir conmigo». José, que era el más escéptico de la familia, había comenzado a notar coincidencias inquietantes. Mientras investigaba la historia familiar para un proyecto escolar, descubrió que, generación tras generación, alguien de la familia García moría exactamente el Día de los Muertos. No había excepciones. Era como si algo invisible siguiera un patrón macabro que se repetía cada 25 años aproximadamente. Ana, la más joven, había comenzado a ver sombras que se movían en su cuarto durante las noches, sombras que tomaban forma humana y parecían observarla desde las esquinas. Cuando se lo contó a su madre, Carmen la tranquilizó diciéndole que eran solo pesadillas, pero secretamente comenzó a dormir con el rosario bajo la almohada. Que el ambiente en casa se había vuelto más tenso conforme se acercaba noviembre. Las conversaciones se cortaban abruptamente cuando Ana entraba a la habitación. Dolores pasaba más tiempo en el altar y Carmen cocinaba compulsivamente, como si mantener a la familia bien alimentada pudiera protegerlos de algo invisible pero amenazante. Los primeros eventos inexplicables comenzaron 3 días antes del fatídico Día de los Muertos. La casa de los García, que durante décadas había sido un refugio de paz y tradición, empezó a convertirse en el escenario de fenómenos que desafiaban toda lógica. Todo comenzó cuando Ana, la menor de la familia, despertó en medio de la noche gritando que alguien había estado parado junto a su cama. Era una mujer vieja abuela, le decía a Dolores entre sollozos. Tenía el vestido negro y me decía que me preparara, que ya casi era hora. Dolores palideció al escuchar estas palabras. Conocía esa descripción. La había escuchado en boca de su propia abuela décadas atrás. Al día siguiente, Carmen notó que los objetos de la casa comenzaron a comportarse de manera extraña. El rosario de plata que había pertenecido a la bisabuela García desapareció del altar familiar. Lo buscaron por toda la casa durante horas. Finalmente, José lo encontró enterrado en el jardín trasero, bajo la planta de ruda, como si alguien lo hubiera colocado allí durante la noche. María comenzó a experimentar episodios donde perdía fragmentos de tiempo. Una tarde, mientras cosía un vestido en su cuarto, de repente se encontró parada en el cementerio de San Fernando, a más de 1 milla de distancia, sin recordar cómo había llegado allí. Llevaba puesto solo su camisón blanco y tenía los pies descalzos y sucios de tierra. En su mano derecha sostenía un ramo de cempasúchil marchito que no recordaba haber cortado. Roberto empezó a escuchar voces durante su trabajo en el taller de carpintería. Eran susurros en español que parecían venir de las vigas de madera. Roberto García, ya viene tu momento. Uno de los tuyos debe venir con nosotros. Sus compañeros de trabajo notaron que había comenzado a hablar solo y que sus manos temblaban constantemente mientras trabajaba. La situación se intensificó cuando José, el más racional de la familia, comenzó a investigar más profundamente la historia familiar. En los archivos parroquiales de la iglesia de San Fernando, descubrió registros de defunción que confirmaban sus peores sospechas. Cada generación García había perdido a un miembro exactamente el 2 de noviembre, 1759. Miguel García, 18 años. Muerte súbita sin causa aparente, 1784. Isabela García, 25 años. Encontrada sin vida en el cementerio, 1809. Carlos García, 22 años. Falleció durante la noche sonriendo. 1834. Esperanza García, 19 años. Desapareció y fue hallada al amanecer. 1859. Francisco García, 27 años. Muerte inexplicable. 1884. Guadalupe García, 21 años.
encontrada en estado catatónico, murió al 160. Amanecer 1909. Joaquín García, 24 años. Llamaba a alguien que no estaba presente. Dolores, al ver las investigaciones de su nieto, no pudo mantener más el secreto. Una noche, reunió a toda la familia en la sala y les contó la verdad que había guardado durante toda su vida. Con voz quebrada por la edad y el peso de los secretos, les relató la historia de don Rodrigo García y el pacto terrible que había hecho en 1734. La mujer del cementerio le prometió prosperidad a nuestra familia, les explicó mientras las veladoras parpadeaban en el altar. Y es cierto, nunca hemos conocido la verdadera pobreza, pero el precio es que cada generación debe entregar un alma al día de los muertos. Es un contrato de sangre que no se puede romper. La revelación golpeó a la familia como un rayo. Carmen se desmayó y tuvo que ser atendida con sales aromáticas. María comenzó a llorar incontrolablemente, preguntando si sería ella la elegida. Ana se aferró a su madre, susurrando oraciones desesperadas. Roberto golpeó la mesa con el puño, gritando que no permitiría que nada malo le pasara a su familia. Pero José, siempre el más analítico, hizo la pregunta que todos temían. Abuela, ¿cómo se elige? ¿Cómo sabe esa cosa? ¿Quién debe morir? Dolores cerró los ojos y suspiró profundamente antes de responder. No lo sabemos hasta que comienzan las señales. Los sueños, las visiones, los objetos que se mueven, todo apunta hacia la persona elegida, y cuando llega el 2 de noviembre, esa persona simplemente se va. No pueden resistirse, es como si algo los llamara, y no pudieran desobedecer. Esa noche, ninguno de los García pudo dormir. Se quedaron despiertos en la sala, rezando el rosario y vigilándose mutuamente. Pero a pesar de sus precauciones, los fenómenos continuaron intensificándose. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas. Los espejos de la casa mostraban reflejos que no correspondían a la realidad. Carmen veía a la mujer de negro parada en la cocina, sonriendo mientras señalaba hacia el calendario donde estaba marcado el 2 de noviembre. Ana comenzó a caminar en sueños, dirigiéndose siempre hacia la puerta principal, como si algo la llamara desde afuera. Sus padres tuvieron que amarrar campanas a la puerta para despertarse cuando ella intentara salir. María desarrolló la costumbre de hablar con alguien invisible, manteniendo conversaciones completas en voz baja, como si recibiera instrucciones de una presencia que solo ella podía percibir. Los vecinos del barrio comenzaron a notar que algo extraño sucedía en la casa de los García. Las luces parpadeaban sin explicación, se escuchaban lamentos durante las madrugadas, y algunos juraban haber visto figuras espectrales caminando por el jardín. San Antonio, Texas, 31 de octubre de 1934, noche de Halloween. Los eventos sobrenaturales alcanzaron una intensidad aterradora durante la noche de brujas. La casa de los García se había convertido en un epicentro de actividad paranormal que desafiaba toda comprensión humana. Lo que había comenzado como pequeños incidentes inexplicables se transformó en una tormenta sobrenatural que consumía la cordura de toda la familia. Ana la menor experimentó la primera manifestación completa a las 3:33 de la madrugada. Sus gritos despertaron a toda la casa. Cuando sus padres corrieron a su habitación, la encontraron flotando a 3 pies del suelo, con los ojos completamente blancos, y hablando en una voz que no era la suya. «Soy Esperanza García», decía con una voz adulta y melancólica. «Morí en 1834. Vengo a buscar a la siguiente. El tiempo se ha cumplido». Carmen se desmayó al presenciar la escena. Roberto intentó bajar a su hija, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. Ana permaneció suspendida en el aire durante 20 minutos, recitando los nombres de todos los García que habían muerto el Día de los Muertos a lo largo de las generaciones, incluyendo detalles que una niña de 16 años no podría conocer. Dolores, a pesar de su edad avanzada, fue la única que mantuvo la compostura. Se acercó a su nieta flotante y comenzó a rezar en latín, usando oraciones que había aprendido de su propia abuela. Gradualmente, Ana descendió hasta su cama, pero cuando despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. Sin embargo,
En su cuello había aparecido una marca en forma de cruz invertida que ardía como fuego cada vez que pronunciaba el nombre de Dios. María comenzó a experimentar visiones tan vívidas que perdía completamente el contacto con la realidad. Durante horas, permanecía inmóvil en su silla de costura, con los ojos abiertos pero viendo cosas que nadie más podía percibir. En estas visiones, caminaba por el México de 1734, presenciando el momento exacto en que don Rodrigo García hizo el pacto terrible con la mujer de negro. La veo, abuela, le decía a Dolores con voz quebrada. La mujer del cementerio tiene el rostro de todas las mujeres García que han muerto. Es hermosa y horrible al mismo tiempo. Me dice que ya es hora, que 200 años de prosperidad han sido suficientes, que la 9ª generación debe completar el ciclo. En estas visiones María también veía el futuro. Veía a la familia García volviéndose inmensamente rica después de cada muerte, como si cada sacrificio comprara décadas de abundancia. Veía tierras, casas, negocios prósperos, pero también veía el precio, la sonrisa satisfecha de la mujer de negro cada vez que reclamaba su tributo. José, quien había intentado mantener una perspectiva racional, comenzó a sufrir episodios de escritura automática. Sus manos se movían solas, escribiendo en español antiguo, narrando eventos que habían ocurrido siglos antes. Los papeles se llenaban con detalles específicos sobre cada muerte de la familia García, pero escritos desde la perspectiva de las víctimas. Una de estas escrituras decía: Miguel García, 1759, el llamado es irresistible, camino hacia el cementerio, y siento paz. La mujer me espera con los brazos abiertos. No hay dolor, solo la comprensión de que mi muerte traerá vida a los que quedan. Es un intercambio justo. Acepto mi destino con alegría. Roberto desarrolló una obsesión compulsiva por proteger a su familia. Clavó crucifijos en cada puerta y ventana, roció agua bendita por toda la casa y trató de crear una barrera de sal alrededor de la propiedad. Pero cada mañana, los crucifijos aparecían boca abajo, el agua bendita se había evaporado completamente, y la sal formaba patrones extraños que parecían símbolos de una escritura antigua. Las noches se volvieron interminables. Carmen no podía cocinar porque los utensilios se movían solos, cortando verduras en pedazos perfectamente uniformes sin que nadie los tocara. Los platos se rompían espontáneamente, formando patrones que deletreaban 2 de noviembre en español. Los espejos de la casa mostraban reflejos de personas que no estaban presentes. Dolores veía a su bisabuela, quien le susurraba instrucciones sobre rituales de protección que habían fracasado generación tras generación. Roberto veía a su padre muerto, quien le advertía que no había escape posible del destino familiar. La presión psicológica comenzó a fragmentar la unidad familiar. Ana acusaba a María de atraer a los espíritus con su comportamiento extraño. María culpaba a José por investigar demasiado y despertar fuerzas que debían permanecer dormidas. José insistía en que había una manera racional de romper la maldición, mientras Roberto se volvía cada vez más agresivo y paranoico. Carmen era quien más sufría, viendo cómo su familia se desintegraba bajo el peso de fuerzas sobrenaturales. Comenzó a tener visiones de cada uno de sus hijos, muriendo de maneras diferentes. Ana ahogándose en lágrimas negras, María cortándose las venas con tijeras de costura, José colgándose con sus propios libros. Estas visiones eran tan reales que comenzó a confundir la realidad con las pesadillas. La mujer de negro comenzó a aparecer físicamente en la casa durante las horas de luz. No era una aparición translúcida, sino una presencia sólida y tangible que se sentaba en la mesa del comedor, sonriendo mientras observaba a la familia. Cuando alguien se dirigía directamente a ella, desaparecía, pero su risa resonaba por toda la casa durante horas. Dolores sabía que el tiempo se agotaba. La maldición había evolucionado a lo largo de 200 años, volviéndose más poderosa con cada generación. Esta vez, la presencia sobrenatural no se conformaría con una muerte rápida e indolora. Quería terror, quería sufrimiento, quería que toda la familia experimentara el peso completo de siglos de culpa acumulada. La noche del 31 de octubre terminó con toda la familia reunida en la sala, tomados de las manos.
rezando mientras las paredes de la casa gemían como si el edificio mismo estuviera en agonía. Afuera, el viento aullaba con voces humanas, y el calendario en la pared mostraba que faltaban menos de 24 horas para el Día de los Muertos. La novena generación estaba a punto de pagar el precio final. San Antonio, Texas, 2 de noviembre de 1934, Día de los Muertos, 12:01 AM. El Día de los Muertos había llegado, y con él, la manifestación más intensa y aterradora que la familia García había experimentado en sus 200 años de maldición. La medianoche marcó el comienzo de 24 horas, donde las fronteras entre la vida y la muerte se disolvieron completamente en la casa de la calle Guadalupe. A las 12:01 am, la temperatura en la casa descendió dramáticamente. El aliento de la familia se volvió visible, como si estuvieran en pleno invierno. Las veladoras del altar familiar se encendieron solas, pero sus llamas eran de color negro, proyectando sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. De repente, 8 figuras espectrales comenzaron a materializarse en la sala. Eran todos los García que habían muerto el Día de los Muertos a lo largo de las generaciones. Cada uno conservaba la edad que tenía al morir y todos llevaban la ropa típica de su época histórica. Miguel García, 1759, apareció primero, vestido con las ropas de un campesino colonial mexicano. Su rostro joven pero sabio miraba con compasión a sus descendientes. Isabela García, 1784, se materializó junto a él, con un vestido blanco de novia que debería haber usado en una boda que nunca llegó. Carlos García, 1809, Esperanza García, 1834, Francisco García, 1859, Guadalupe García, 1884, y Joaquín García, 1909, se unieron a la macabra reunión familiar, pero la figura más imponente era la mujer de negro, quien ahora se revelaba en toda su terrible gloria. No era simplemente una anciana del cementerio, era la muerte misma, tomando la forma que don Rodrigo había necesitado ver en 1734 para sellar el pacto. Su rostro cambiaba constantemente, mostrando las facciones de cada mujer García que había muerto, como si llevara una máscara hecha de sus almas. Ha llegado la hora, dijo la muerte, con una voz que resonaba como el eco de todas las generaciones pasadas. La novena generación debe elegir su tributo. 200 años de prosperidad han llegado a su fin. Es tiempo de que uno de ustedes se una a nosotros voluntariamente. Ana fue la primera en sentir el llamado. Sus ojos se volvieron vidriosos y comenzó a caminar lentamente hacia la muerte, como si estuviera hipnotizada. Sí, susurraba con una sonrisa serena. Es tiempo. Puedo sentir la paz que viene después. No hay más miedo, no más sufrimiento. Roberto intentó detener a su hija menor, pero una fuerza invisible lo paralizó completamente. Podía ver, podía escuchar, pero no podía mover ni un músculo. Carmen gritaba desesperadamente, pero su voz se perdía como si el sonido fuera absorbido por las paredes mismas. María también comenzó a sentir la atracción. «Es hermoso», murmuró mientras caminaba hacia el grupo de espíritus. «Veo lo que nos espera del otro lado. No es muerte, es transformación. Nuestro sacrificio alimenta la vida de las futuras generaciones García. Es un honor». José, luchando contra la influencia sobrenatural con toda su fuerza de voluntad, logró articular palabras entrecortadas. «No, no es. Justo. Tiene que haber otra manera. Dolores». La matriarca se puso de pie con una dignidad que desafiaba su edad avanzada. «Basta», gritó con una autoridad que hizo que incluso la muerte pausara. «He vivido 67 años cargando con este secreto. He visto morir a mi hermano, a mi padre, a mis tíos. Ya no más». La anciana caminó hacia el centro de la sala, donde los espíritus de las generaciones pasadas la observaban con una mezcla de respeto y tristeza. «Yo soy la última que recuerda las palabras exactas del pacto original. Don Rodrigo García prometió que cada generación pagaría un precio, pero nunca especificó que tenía que ser para siempre. Miguel García, el primer sacrificio, habló con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas. Abuela Dolores, el pacto puede romperse,
pero requiere que alguien se ofrezca voluntariamente, no por miedo o resignación, sino por amor verdadero a la familia, un sacrificio que valga por todas las generaciones futuras. Ana y María continuaban acercándose a la muerte, pero ahora, José había logrado liberarse parcialmente de la parálisis. Con un esfuerzo sobrehumano, se lanzó hacia sus hermanas gritando: «Si alguien debe morir, seré yo. Soy el que investigó la maldición, el que despertó estos poderes». La casa entera comenzó a temblar, los objetos volaban por el aire, las ventanas se rompían espontáneamente, y un viento helado rugía a través de las habitaciones. La muerte se alzó hasta el techo, creciendo en tamaño hasta convertirse en una figura colosal de sombras y desesperación. «Uno debe elegir», rugió con la voz de 1000 almas torturadas. «El amanecer del 3 de noviembre no llegará hasta que uno de los García cruce el umbral». Roberto y Carmen, aún paralizados pero conscientes, lloraban lágrimas de sangre mientras veían a sus 3 hijos luchar contra fuerzas que ningún padre debería presenciar. Dolores alzó los brazos hacia la muerte y gritó: «Acepto el intercambio, mi vida por la libertad de todas las generaciones futuras. He vivido lo suficiente, he visto suficiente dolor». Pero Ana, María y José se unieron en un momento de claridad sobrenatural. Los 3 hermanos se tomaron de las manos y dijeron al unísono: «Ofrecemos nuestras vidas juntos, 3 almas por la libertad de nuestros descendientes, que la maldición muera con nosotros». La casa se sacudió hasta sus cimientos. La muerte rugió con una furia que hizo que las ventanas de todo el barrio se rompieran. Los espíritus de las generaciones pasadas se agitaron como hojas en un huracán. El clímax había llegado. La decisión que tomarían en los próximos minutos determinaría no solo quién moriría esa noche, sino si la maldición de los García continuaría atormentando a las futuras generaciones, o si, finalmente, después de 200 años, encontraría su fin. El amanecer del 3 de noviembre estaba a horas de distancia, pero para la familia García podría ser una eternidad. San Antonio, Texas, 2 de noviembre de 1934, 5:47 am. Antes del amanecer, el momento final había llegado. En la sala de la casa García, la tensión alcanzó un punto donde el tiempo mismo parecía haberse detenido. La muerte, con su forma colosal de sombras danzantes, observaba la escena con una sonrisa que helaba la sangre. Los espíritus de 8 generaciones flotaban en círculo, esperando la decisión que definiría el destino de su linaje para siempre. Dolores, con sus 67 años de sabiduría y dolor acumulado, se mantuvo firme en el centro de la sala. Sus ojos negros brillaban con una determinación que había crecido durante décadas de silencio y secretos. Ana, María y José permanecían tomados de las manos, dispuestos a sacrificarse juntos para romper la maldición que había perseguido a su familia durante 2 siglos. «Escúchenme bien, criaturas del más allá», dijo Dolores con una voz que resonó con la autoridad de todas las matriarcas García que la habían precedido. «He estudiado las palabras exactas del pacto original durante toda mi vida. Don Rodrigo prometió que cada generación pagaría un precio, pero nunca estableció un límite de tiempo. La anciana caminó lentamente hacia la muerte, quien se inclinó para escuchar sus palabras. «Ofrezco mi alma no como una víctima más, sino como la guardiana del conocimiento ancestral. Acepto morir voluntariamente, pero con una condición: que mi sacrificio sea el último, que mis nietos vivan libres de esta maldición, y que las futuras generaciones García encuentren su prosperidad a través del trabajo honesto, no de pactos sobrenaturales». Miguel García, el primer sacrificio de 1759, se acercó a su descendiente con una expresión de profundo respeto. «Abuela Dolores, tu propuesta es noble, pero la muerte no acepta condiciones. Sin embargo». El espíritu miró hacia sus compañeros espectrales y luego continuó: «Nosotros, los 8 sacrificios de las generaciones pasadas, hemos decidido algo. Estamos cansados de ser instrumentos de esta maldición». Isabela García, 1784, flotó hacia adelante, su vestido de novia fantasmal ondeando sin viento. «Durante 200 años hemos visto cómo nuestras muertes traían prosperidad temporal seguida de más sufrimiento. Queremos que esto termine tanto como ustedes».
Los 8 espíritus García se unieron en un círculo alrededor de la muerte, quien rugió con furia al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Se atreven a desafiarme? Yo les di todo lo que pidieron: prosperidad, abundancia, fortuna. Carlos García, 1809, habló con determinación. Nos diste prosperidad construida sobre la base del dolor eterno, pero hemos aprendido algo en estos siglos como espíritus. El amor familiar es más poderoso que cualquier maldición. Esperanza García, 1834, añadió: nuestros descendientes han pagado suficiente. Nosotros, los muertos, reclamamos nuestro derecho a elegir. Elegimos romper las cadenas que nos atan a este ciclo de muerte. La batalla espiritual. Lo que siguió fue una batalla que trascendía el mundo físico. La muerte se expandió hasta llenar toda la habitación, sus sombras intentando envolver a la familia viva. Pero los 8 espíritus García formaron una barrera protectora, sus formas espectrales brillando con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad circundante. Ana María y José sintieron que la presión sobrenatural que los había estado atrayendo hacia la muerte comenzaba a debilitarse. Roberto y Carmen recuperaron gradualmente el control de sus cuerpos, abrazando desesperadamente a sus hijos. Dolores permanecía en el centro del conflicto, mediando entre los vivos y los muertos. Con voz firme, comenzó a recitar una oración que había memorizado de antiguos textos familiares: por el amor que une a las generaciones García, por el sacrificio de quienes vinieron antes que nosotros, por la esperanza de quienes vendrán después. Declaramos roto el pacto de sangre que nos ha atormentado durante 200 años. La muerte lanzó un rugido que hizo temblar no solo la casa García, sino todo el barrio del West Side. Las luces de la calle se apagaron, los perros aullaron en la distancia, y un viento helado recorrió las calles de San Antonio como el último aliento de algo ancestral y terrible. Pero entonces, gradualmente, la muerte comenzó a desvanecerse, no con derrota, sino con algo parecido a respeto. Su voz, ahora más suave pero infinitamente más inquietante, resonó por última vez. García, han demostrado algo que no había visto en 2 siglos: amor verdadero, sacrificio sin miedo, unidad familiar más fuerte que la ambición. Las sombras se retiraron lentamente. El pacto está suspendido, pero no roto, nunca completamente roto. Recuerden esto: la prosperidad fácil siempre tiene un precio. Si alguna generación futura de García busca riqueza a través de medios sobrenaturales, yo estaré esperando. Los 8 espíritus familiares comenzaron a desvanecerse también, pero con sonrisas de paz en sus rostros. Miguel García fue el último en irse, susurrando: vivan con honor, descendientes míos. Trabajen con sus manos, amen con sus corazones, y nunca olviden que algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre. Cuando los primeros rayos del sol del 3 de noviembre entraron por las ventanas rotas de la casa García, la familia se encontró abrazada en el centro de la sala. Estaban vivos, todos estaban vivos, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Dolores había envejecido visiblemente durante la noche. Sus cabellos se habían vuelto completamente blancos, y sus ojos mostraban el peso de haber mirado directamente al rostro de la muerte y haber vivido para contarlo. Ana no recordaba completamente los eventos de la noche, pero tenía pesadillas recurrentes, donde una mujer de negro le sonreía desde lejos. María dejó de coser definitivamente. Cada vez que tocaba una aguja, sus manos temblaban incontrolablemente. José quemó todos sus libros de investigación histórica, pero conservó un diario detallado de los eventos, por si alguna generación futura necesita la verdad. Roberto y Carmen se mudaron de la casa de la calle Guadalupe una semana después. No podían soportar vivir en el lugar donde habían presenciado lo imposible. Sin embargo, donde quiera que fueran, ocasionalmente veían una sombra familiar en los espejos o escuchaban susurros en español durante las noches de luna nueva. Años después, la familia García efectivamente prosperó, pero a través del trabajo honesto y la dedicación. José se convirtió en el primer García en graduarse de la universidad. María se casó y tuvo 5 hijos, todos los cuales crecieron escuchando versiones suavizadas de la historia familiar. Ana se mudó a California y nunca regresó a Texas.
Dolores vivió hasta los 89 años, muriendo pacíficamente en su sueño un 15 de agosto, lejos del Día de los Muertos. En su testamento, dejó instrucciones específicas para las futuras generaciones García: nunca busquen riqueza fácil, nunca hagan tratos con desconocidos en cementerios, nunca olviden que hay fuerzas en este mundo que no deben ser despertadas. Y si algún día alguno de ustedes ve a una mujer vestida de negro que les ofrece prosperidad a cambio de un pequeño favor, corran y no miren atrás. Pero la historia no termina ahí, porque en San Antonio, en el barrio del West Side, los ancianos aún hablan en voz baja sobre la casa de la calle Guadalupe. Dicen que cada 2 de noviembre, si pasas por ahí exactamente a medianoche, puedes ver luces de velas encendidas en las ventanas vacías. Dicen que puedes escuchar voces hablando en español, risas de niños que deberían estar muertos y el sonido de una máquina de coser trabajando sin descanso. Y dicen que si eres muy desafortunado o muy curioso, puedes ver a una mujer vestida de negro parada en el jardín, sonriendo y esperando a que alguien nuevo, alguien desesperado, alguien ambicioso, se acerque y le pregunte si puede ayudarlos con sus problemas, porque la muerte es paciente, la muerte puede esperar, y la muerte nunca olvida una deuda pendiente. La maldición de los García está suspendida, no rota, y en algún lugar entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, una presencia ancestral sigue susurrando: siempre habrá una próxima generación, siempre habrá alguien dispuesto a pagar el precio, el pacto espera. Y así, en las noches frías de noviembre en San Antonio, cuando el viento sopla entre las casas del West Side y las hojas secas danzan como espíritus en las calles vacías, la historia de la familia García permanece viva, no como una conclusión, sino como una advertencia. Algunas historias nunca terminan realmente, solo esperan el momento adecuado para comenzar de nuevo.